before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. Yeah, you float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. Oh, oh, but I'm a creep, and I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, yeah. La idea de esta reunión, que fue medio improvisada, surgida, digamos, sin la planificación de otras que las venimos pensando, era a partir de una primera excusa o problema, discutir sobre la cuestión de las marchas. Y en el medio de estos pocos días entre que se nos ocurrió juntarnos y debatir el tema de qué, para qué, cómo se toman las decisiones, cómo deberíamos organizarnos alrededor de las marchas políticas y gremiales, surgió un evento nuevo que todavía hacía más interesante esta conversación. Y además, pensando la introducción esta, me acordé esta relación importante que nosotros queremos sostener y que se nos escurre constantemente de las manos y volvemos a tratar de sostenerla, entre la lucha de clases, la ciencia y el pensamiento. Y pensaba esto, una charla, creo que fue el año pasado, a veces se me ocurren un poco las fechas precisas, pero creo que fue el año pasado, una charla que hicimos con Marcelo Igliasa sobre Platón y la República. Y la charla de un grupo político socialista sobre Platón y la República fue una charla maravillosamente interesante. Marcelo sabe mucho y es muy, además, era muy buena desde el punto de vista pedagógico, de didáctica, pero además profundamente política. Porque Marcelo nos explicó cómo esto no era una cuestión filosófica, una pregunta abstracta sobre el carácter del ser, sino una respuesta de un sector social que Platón representaba en su libro, frente a cambios importantísimos políticos en Atenas, en la polis, y la llegada de otras actividades políticas o de otras perspectivas de acción política, que era la de los sofistas. O sea que ahí vimos, lo interesante de la charla, además, vuelvo a decir, de la destreza de Marcelo, era cómo esta obra tan idealista, o por decir la más idealista, ¿no? La palabra platónico se usa para sin carne, sin cuerpo, bien estudiada, era algo totalmente corpóreo, político y atravesado por la inmediatez de los problemas de la ciudad. Entonces, intentamos esto, que la idea de que hay que pensar antes de actuar y actuar pensando, esta combinación, la queremos sostener. En un marco muy complicado, por eso sí que se nos escurren de las manos. Por un lado, es complicado porque somos muy pocos, y lo tratamos de explicar constantemente, los que sostenemos esta perspectiva. Y ahora no estoy hablando de esta perspectiva socialista, digo la perspectiva de que se puede discutir, está mundialmente en declive, y la existencia o haber tomado el mundo progresismo la perspectiva de la cancelación es su expresión más categórica, ¿no? Que decir que un argumento
no es un argumento, sino una actitud de odio y por lo tanto no merece ser discutido, es el final del pensamiento. Y que esto lo haga no Goebbels, sino personas que se dicen progresistas, es mucho más complicado todavía. Por lo menos Torquemada era Torquemada. Así que estas cuestiones hacen todavía más cuesta arriba la idea de discutir y sostener nuestras ideas para una acción colectiva planteado por un grupo muy pequeño. De todas maneras, hago todo este comienzo que merecería que empiecen a apagar las computadoras y me dejen solo, pero hago todo este comienzo en el absoluto convencimiento de que nosotros no vemos otro camino. Y si no podemos recorrer este camino, al menos tenemos la obligación de señalar un sendero. No vemos otro camino. Y hoy lo vamos a ver con esto de las charlas, de las marchas, digo. No vemos otro camino y vemos que hay un camino muy recorrido, muy claramente desmalezado de tantos a ser transitados, que no conduce a ninguna parte. Algunas de esas expresiones de un camino que no conduce a ninguna parte, una historia es la ampulosidad, ¿no? Esto que mencionamos en esto, juntar nombres y entonces el punto importante de una convocatoria es cuántos nombres, nombrecitos, sellos, sellitos, colectivos, colectivitos, taxis se juntan en detrimento de la coherencia y del sentido de la convocatoria que justamente por este carácter agregativo y sumatorio suele ser el mínimo común convocante. Y tampoco queremos recorrer el camino del ritual, de hacer algo porque se viene haciendo y como se viene haciendo hay que seguir haciéndolo. De hecho, lo que nosotros comprobamos es que los rituales vacían generalmente de contenido las acciones disruptivas. No puede, hay una contradicción entre repetir y querer cambiar algo. Lo que se repite, obviamente, se afinca en lo mismo y lo disruptivo no puede depender mucho de lo ritual. Entonces, la idea fue una convocatoria y una marcha. Lo que nos llamó la atención de esta marcha es que mucha gente la encolumna como la anterior, la del 1 de febrero, y como en que hay marcha, hay que marchar. Este razonamiento es el que nosotros queremos cuestionar. Podemos plantear otra cosa. Si hay una marcha, hay que pensar. La primera cuestión es que el gran problema que nosotros repetimos constantemente es el de la unidad de la clase obrera. Y entonces aclaramos, la unidad de la clase obrera no es la unidad del campo popular, es su opuesto. La unidad del campo popular se realiza repetidas veces a lo largo de la historia y en algún sentido es casi permanentemente visible, no es una cosa difícil de lograr y las mayorías, si no queremos decir la unidad completa, la existencia de una mayoría política en el campo popular, por decirlo así, o sea que la mayoría de los trabajadores estén unidos, algunos burgueses, en un mismo pensamiento político, es una realidad constante del capitalismo. No es algo a lograr, es algo a romper. Cuando un partido burgués obtiene el 50 y pico % de los votos, cuando un partido burgués tiene en sus listas a la burocracia sindical, cuando un partido burgués tiene en su interior a la mayoría de los activistas políticos, ha logrado la unidad de una gran mayoría de la clase obrera. Una unidad que nosotros repudiamos porque está atada a la burguesía, pero que hay que distinguir de otra unidad, que es la que queremos lograr. Este ha sido el gran problema de la independencia de clase, que la sistemática amenaza del lobo, con Juancito que viene, dice que viene el lobo, del fascismo,
difumina en la necesidad de la unidad antifascista. Pero nosotros no creemos que haya fascismo, imagínense, estamos charlando acá tranquilamente y tomando mate, y por otro lado, no creemos que nuestro trabajo sea la unidad del campo popular, ya hecha y fracasada para los intereses de la clase trabajadora. Ahora, hay una unidad a lograr en lo cotidiano que difiere de esta, que es, independientemente de la unidad política, hay infinitos actos de unidad y de agrupación de los trabajadores para luchar por sus intereses inmediatos, lo que nosotros llamamos el programa mínimo y lo que conocemos como el campo gremial. El pensamiento de la actividad en el campo gremial tiene otros criterios, ¿no? El campo gremial se define por la extensión y la oportunidad. Las dos preguntas que me hago cuando quiero hacer una acción gremial es cuántos estamos dispuestos a esto, cuánto estamos dispuestos a firmar el petitorio y si es el momento. Es un constante repetirse de estas dos preguntas, la extensión y la oportunidad. ¿Cuántos están dispuestos a marchar y si ahora es el momento? Si respondo satisfactoriamente a estas dos preguntas, es el momento de actuar. Y también es parte de la actividad gremial que si una de estas dos preguntas respondía negativamente, no hay que hacerlo. La definición del carácter socialista por la disposición a la lucha y al combate permanente, vuelvo al comienzo, significa que la acción se desprende del pensamiento. Cuando alguien trabaja en el campo industrial, sabe que muchas veces quien más quiere un paro es el patrón, porque tiene el galpón abarrotado de stock. Y qué mejor negocio que días que no se pagan, un conflicto, etcétera, etcétera, y poder sacarse de encima esta producción que no está saliendo. La oportunidad es muy importante. La abstención ni hablar, ¿no? Un paro, una marcha, un combate no se libra solo, al menos para los socialistas. El foquismo tiene otra idea de esto y le parece que las cosas son exactamente opuestas. O sea, que la oportunidad no existe, sino que se crea. Nosotros no pensamos que nuestra acción produce las oportunidades. Pero estas actividades gremiales, la burguesía sabe que pueden ser utilizadas a favor en varios sentidos. Cuando hay mucho stock, por ejemplo, cuando yo necesito, me sirve que algo cese su... Y también si yo logro unir este empuje a la política burguesa. Y esta es una amenaza constante cuando hay partidos burgueses predominantes, y sobre todo ahora cuando el partido burgués predominante en la clase trabajadora está en un proceso de repudio por la misma clase trabajadora. Porque lo que estamos viviendo no es tanto la conclusión lógica en otros momentos de que si queremos aumento de salario y somos peronistas, votemos al peronismo, sino el intento de reconstitución de una crisis. O sea, cómo el peronismo intenta a través de reclamos muy parcializados constituirse en un polo atractivo de oposición. Y entonces viene el análisis de la convocatoria del 27. La convocatoria delinea, y eso es lo que es más importante, que solo se marcha por aquello en lo que el peronismo no tiene responsabilidades. Y es muy notorio porque se marcha por el Garrahan, pero no se convoca al Néstor Kirchner de Florencio Varela. Se marcha por la salud pública, pero no se menciona al ministro Lugones, pero no se menciona la situación de la salud en provincia en medio de un conflicto con los médicos por aumento de salario. O sea, hay una unidad y una oportunidad posible que es desechada en aras de otra unidad, que es la unidad con el peronismo. No es que el texto de la convocatoria de Garrahan dice marchemos con el peronismo y dejemos de lado a los trabajadores que luchan con el peronismo porque nos complican, pero lo dice.
Dice, no están acá los afectados por el ajuste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo dice? Porque no están. Dice, limitémonos a criticar a los políticos que no son nuestros futuros candidatos. Dice, enganchemos esta marcha con las anteriores que van delineando, o queremos llevar hacia un polo de oposición burguesa. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué teníamos que hacer nosotros ahí? ¿Qué tenía que hacer la izquierda? Lo más notorio es que la izquierda no ha estado ahí peleando por esto que yo digo. Ir a la convocatoria del Garrahan y usar todas sus fuerzas para decir, no hay apuro para marchar, somos 100 grupitos, juntemos 120, llamemos a AMRA, la Asociación de Médicos de la República Argentina, que está en conflicto, llamemos a los delegados y a la comisión interna del Néstor Kirchner, ampliemos esto a todos los trabajadores de salud, unamos los reclamos de los trabajadores privados, no le pidamos apoyo, pidámosle unir la convocatoria y la lucha, y cuando estemos todos juntos, la marcha va a ser más poderosa, pero además va a ser más política, porque va a ser contra el conjunto del poder. Esto es lo que la marcha claramente rechaza, y esto es también lo que lamentablemente la fuerza izquierda no dan esta pelea. Y acá quería remarcar lo que ya señalamos con las otras marchas. En lugar del debate, en los lugares, entre comillas, asamblearios o de discusión, se acepta todo para luego hacer algo estrafalario y muy teatral, que es ir a la marcha cada uno con su propia demanda. Es muy difícil resistirse a ver acá un efecto insidioso del individualismo en el conjunto de fuerzas que intentan ser colectivas, sociales, comunitarias. ¿Por qué? Porque la actitud en estas convocatorias es yo voto cualquier cosa, total hago lo que se me canta el culo. Y esto se ha transformado en una práctica no solo repetida, sino casi en la única estrategia política. Yo voy a esta marcha y voto que marchamos con tal, pero y por tal cosa, pero después me junto a 25 metros de la convocatoria oficial con una bandera que dice otra cosa y volantes que repudian la convocatoria, pero que voy a esa marcha. Además de la exacerbada fe en el teatro, ¿no? En que la puesta en escena es más importante que la realidad. Yo marché por el cordón y no marchaba ni por la vereda ni por el asfalto, por lo tanto fui independiente. Estas cosas que requieren, como las exposiciones de arte conceptual, no se entiende si no me diste el volante que me explica esa cosa rara que estás haciendo, y por lo tanto no lo entiende. Además de necesitar un curador, la marcha, alguien que explique cada columna, ¿no? Aquellos están acá, pero en realidad son fascistas. Lo que pasa es que ellos consideran que la oportunidad no había que desecharla y vinieron de la marcha antifascista, pero con una bandera que dice arriba Hitler. Esta locura, que es la negación de la política, está metida, infiltrada, se ha hecho carne en la propia izquierda. Ya no hay debate en la asamblea, porque ¿para qué? ¿Para qué? Y si hacemos el paro por aumento de salario, pero yo personalmente lo estoy haciendo por otra cosa. Es delirante. Y ponemos el ejemplo además más categórico. Esta teoría loca ya la quiso practicar alguien con mejores condiciones. Los montoneros querían hacer esto con Perón. Todos sabemos cómo le fue. Porque la idea de que quien conduce no conduce, quien tiene el poder no tiene el poder, es una idea que no tiene bases materiales. O sea, Perón no era Perón, el Partido Justicialista no era el Partido Justicialista y el presidente del país no era el presidente del país. Bien, vean el 1 de mayo del 74 y verán que la realidad siempre es un cascote que te aplasta. Uno dice, le vaciaron la plaza, que es la gran frase que decían los montoneros, y Perón dijo, y yo les vacié la agrupación de seres vivos, se los maté a todos, para que entiendan.
Si no lo hicieron los montoneros enfierrados y con muchos militantes, ¿cómo puede ser esta la estrategia a desarrollar por grupos minoritarios? Bien, este es el punto por el que creemos que hay que discutir y discutir internamente, pero también dar la discusión en los lugares donde las asambleas, los grupos van a... Y si perdemos, bueno, no será nuestra marcha. Pero hay otra parte, que es lo que no se hizo. Milei entró por errores no forzados en su primer tembladeral político en todo este tiempo. Justo en un momento que los venía llevando rebencazos a todos, se tiró un tiro en el pie. Y un tiro en el pie con su mejor arma, digamos, con la Magnum 757 que tenía, porque un tiro en el pie de la corrupción. María, qué oportunidad maravillosa. Cristina eh, eh, con causas judiciales, Macri con causas judiciales, y el que los barrió a todos, porque era honesto, con causas judiciales. Tenemos la unidad de la clase obrera. Basta con decir todos los políticos burgueses corruptos presos. Y basta con decir esto y justamente explicar lo general de lo que los une y no el detalle de la diferencia entre una estafa piramidal con un cuenta offshore, con una apropiación de terrenos para hacer hoteles. Ahí está el gran núcleo para tratar de hablar con mucha gente que está indignada a través de Somos Otra Cosa. No somos honestos, sino somos lo que queremos, que los deshonestos vayan presos, que es distinto. Bien, no lo estamos haciendo. ¿Quiénes lo están? La izquierda, nosotros somos un pequeño grupo. ¿Y por qué no lo hace? Porque acaba de votar en el Congreso, junto con los corruptos y los chorros, para que no haya una ley que, según la izquierda, es proscriptiva. Y acá viene una cosa que es muy importante pensar. Este es el momento, las acciones en las que la izquierda trotskista demuestra su inestimable fe en la democracia burguesa. ¿Qué dice la izquierda? Si votamos esta ley, nos van a perseguir. ¿Se entiende la inversión del razonamiento? Nosotros no nos van a perseguir porque las leyes burguesas son buenas. O sea, el trotskismo cree que a Del Caño no le van a meter un papel de cocaína en una valija cuando vaya a un encuentro en algún lado, porque no vota la ley de ficha limpia. Cree que la burguesía, llegado el momento, va a jugar con las reglas limpias para nosotros, para el movimiento obrero. Y además no presenta una ley que sea peor en lo draconiano. Es decir, no solamente en segunda instancia. Toda persona que se le inicia un proceso judicial queda suspendida de la actividad política hasta que se pruebe su culpabilidad o inocencia. ¿Qué nos importa a nosotros? Si el gran problema en el país, para la mentalidad de los trabajadores, es la corrupción. Y si las leyes sabemos que van a ser usadas contra la clase obrera de una u otra manera, si los petroleros de la acera ya estuvieron presos y no estaban... ¿Cómo creer que estamos protegiendo las posibilidades de acción política de la clase trabajadora no votando que vaya preso un político corrupto burgués? Bueno, como votan esto, nos pueden llamar ahora a marchar para que vaya presa también Cristina. O sea, la construcción política no es una cuestión, creo que el final, aunque sea nuestro terreno pequeño, somos pocos e inestable, porque el debate no es algo que atraiga a la clase trabajadora en este momento, y más fácil es el que no quiere, no piensa de acuerdo con algo, se va, y la prueba la tenemos en muchas de nuestras reuniones, donde el principal interesado en debatir un tema es el que no participa, porque debatir está mal. Nosotros seguimos sosteniendo, y este es la centro de esta reunión, que la política se hace más con la cabeza que con los pies.
Y tenemos que hacer esto contra un pensamiento generalizado que la política de izquierda se hace más con los pies que con la cabeza. Entonces, hay marcha, se marcha, porque los pies son el principal órgano del socialismo. Nosotros creemos que es al revés. Hay una marcha, pensamos si nuestros pies van a ir ahí o no van a ir ahí, pero sobre todo lo que va a estar ahí, discutiendo o no discutiendo, yendo o no yendo, votando a favor, es nuestra cabeza. Y esta discusión está perfectamente, la continuidad en el terreno de lo gremial y de las acciones, de la misma batalla que damos en el terreno de la ciencia contra el transactivismo, las ideologías queer y posmodernistas, que nosotros creemos que pensar bien es un activo del socialismo, que pensar correctamente y con aspiración universal es un activo del socialismo y no un defecto a liberarse para poder marchar más liviano de ropa. Bueno, este era el tema de la convocatoria de hoy. When you were here before,